¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero hablar de dos temas relacionados con las novedades recientes en el boxeo de primer nivel. Dos noticias que parecen buenas noticias a nivel de la prensa boxística, pero en realidad esconden dos malas noticias. Vamos a empezar con lo que sucede con esa decisión del Consejo Mundial de Boxeo que ha determinado una pelea por un cinturón interino del peso supermediano entre el clasificado número 1 David Benavidez y el clasificado número 2 el canadiense David Lemieux. Al mismo tiempo determinó una pelea por el cinturón vacante del peso super mosca entre Carlos Cuadras, el mexicano, y el tailandés Sor Rubisai. La información ha caído muy bien dentro de determinados ámbitos periodísticos que han saludado por un lado el hecho de que se vayan a enfrentar Cuadras y Sor Rubisai, que ya se enfrentaron hace unos 7 años con la victoria de Cuadras en aquel momento, y que va a ser la coestelar de una pelea que está pactada a través de DAZN para el 5 de febrero y Jessie Vargas. Se habla de que lo más importante de ese evento no va a ser la pelea de Jessie Vargas, sino la coestelar, donde van a estar enfrentándose Sor Rubisai y Carlos Cuadras. Lo que no se dice, lo que no se habla y de lo que no se reacciona en este momento y que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que el cinturón ese que el Consejo Mundial de Boxeo ha determinado como vacante no está vacante. El Consejo Mundial de Boxeo tiene un campeón legítimo en esa división que son las 115 libras, que es Juan Francisco El Gallo Estrada. Un Estrada que ha sido considerado, ha sido llevado a la condición de peleador franquicia, que no significa ser campeón franquicia. Eso no está claro. Y cuando el Consejo, a través de su presidente, único vocero del mismo, me refiero a Mauricio Sulaimán, ha tratado de explicar qué es el cinturón o la condición franquicia, no se ha entendido ni una cosa ni la otra, es decir, nos quedamos sin saber de qué se trata. Ante esa realidad, es bueno recordar de que el único auténtico y legítimo campeón en la división de las 115 libras, la división de los supermoscas, es Juan Francisco El Gallo Estrada. Pero por esa situación de realizar o colocar a un boxeador en condición de franquicia, automáticamente dejan vacante el título, es decir, se lo quitan sin más, sin anestesia, sin pelearlo en el ring, donde fue que lo ganó. En consecuencia, se va a ir, como dice acá la página del Consejo Mundial de Boxeo, a pelear por un título que está vacante sin estar vacante, porque no está vacante. Entonces, es una incongruencia antirreglamentaria y que por algún lado está violando alguna norma, no sabemos cuál. Pero el sentido común nos indica de que acá hay un error tremendo porque no pueden considerar vacante un título que no lo está. Las divisiones tienen un solo campeón, no hay dos campeones, hay uno solo. Incluso en estos días pasados hubo un hecho que va a marcar este año, seguramente lo va a marcar porque fue histórico, de que la ABC, esa asociación que nuclea a todos los organismos, a las asociaciones, a las comisiones de boxeo estatales aquí en los Estados Unidos, obligó a que la Asociación Mundial de Boxeo bajara a tierra y comenzara a regularizar, a resolver esa enorme cantidad de cinturones que distribuía a diestra y siniestra. Eran cinturones regulares, de supercampeón, interinos, que no lo ha resuelto del todo. Inclusive sigue dando algunos cinturones. Ahí vemos que en estos días dio el cinturón global, el cinturón oro, lo volvió a entregar. Es decir, no ha resuelto nada. Es decir, mejor dicho, ha resuelto algunas cosas, pero no ha resuelto todo. De todas maneras, se produjo un hecho histórico que parece estar ausente de esa norma que sí está cumpliendo la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Porque el Consejo Mundial de Boxeo tiene por costumbre otorgar cinturones interinos que los esconde a la imagen pública, porque no aparecen en su página web. Sin embargo, recientemente fue campeón interino Ryan García, fue campeón interino Joseph Jojo Díaz, y ha tenido otros campeones interinos. Ahora ha resuelto nombrar a un interino en las 168 libras, algo de lo cual voy a hablarles a continuación para explicarles por cuál razón es una mala noticia. Vamos a terminar de redondear esto de Sor Rubisai y Carlos Cuadras
Porque si bien es un verdadero peleón verlos a los dos frente a frente, realmente es una gran pelea, porque los dos son boxeadores emotivos, son hombres que se fajan, de buen boxeo y que tienen cuentas pendientes, evidentemente, ¿no? Lo vamos a ver, esa pelea, y la vamos a disfrutar, eso es una cosa. Pero por el otro lado se está rompiendo con todos los protocolos, con todas las normas, con el sentido común, y se está cumpliendo con un verdadero despojo, con un verdadero campeón, un doble campeón como lo es Juan Francisco el Gallo Estrada. Pero a propósito de eso hay otra situación que está totalmente repleta de incertidumbre, de misterio y que nos genera muchas dudas. ¿Por cuál razón no se habló más de la pelea entre Juan Francisco Estrada y Román Chocolatito González? Iban a pelear el 22 de enero y ahora hay un absoluto silencio. Esa pelea ya la había anunciado Eddie Hearn que iba a realizarse en enero. Román Chocolatito González viajó a California, estaba allí en Coachella realizando su campamento previo, cuando de la nada regresó a Nicaragua en total silencio, no ha dicho más nada, no se sabe cuándo va a ser la pelea, no se sabe la razón por la cual se va a postergar y el Gallo Estrada a nivel de su equipo es total silencio. Sin embargo, vean ustedes, esa pelea estaba prevista para el 22 de enero, se cancela y automáticamente el Consejo Mundial de Boxeo, horas después, días después, decide hacer ese llamado a una pelea para pelear por un cinturón que está vacante, repito, está vacante erróneamente, y esa pelea se va a hacer bajo DAZN 2 semanas después de la fecha original de Chocolatito y el Gallo Estrada. Mi pregunta es, ¿hay algún interés en perjudicar al Gallo Estrada con todo esto? Porque a los ojos de todo el público, a partir de febrero habrá un solo campeón y será Arzón Rubisayo o Carlos Cuadras. El Gallo Estrada va a pasar a un segundo plano, no va a ser campeón a nivel del CMB, porque el reconocido es el regular, no ese peleador franquicia. En consecuencia mi pregunta es, ¿por qué del lado del Gallo Estrada han mantenido silencio? ¿Por qué no han reaccionado? ¿Por qué han aceptado esta situación de esta manera cuando rompe los ojos de que es algo irregular y que está afectando al boxeador? Es una pregunta que yo la dejo aquí pública en la vitrina a ver si alguien la responde. ¿El Gallo Estrada es capaz de responder esto? ¿El equipo del Gallo es capaz de respondernos? ¿Por qué no han reclamado y han exigido que sean considerados campeones y no que se esté mostrando esto? De que hay un cinturón, que hay un título vacante cuando hay un campeón legítimo. ¿Por qué no responden? ¿Qué es lo que hay por detrás de todo esto que les impide hablar? Esa es la pregunta, pero toda esta situación es anormal. Por eso vuelvo al principio. Esta es una buena pelea, pero por detrás hay una mala noticia. ¿Por cuál razón? Porque existe y se consolida y se consagra un despojo a un legítimo campeón, como lo es el Gallo Estrada, que pese a ello mantiene total silencio. Inexplicable, obviamente. Y lo otro es lo que tiene que ver con esa pelea que va a sostener, que se confirma, ahí está el anuncio, el Consejo Mundial de Boxeo para permitirle, luego de autorizarlo a Canelo Álvarez a ir a pelear por un cinturón del peso crucero, ha determinado crear un título interino. En primer lugar, si nos guiamos por lo que pasó con la Asociación Mundial de Boxeo, están rompiendo una norma en el Consejo Mundial de Boxeo creando títulos interinos. Los títulos interinos son tóxicos, no pueden ser legales y confunden a toda la población boxística, a toda la afición boxística la confunden. Eso lo determinó la ABC. ¿Por qué la ABC permite esto? Y si no se lo permitió a la AMB, no lo sabemos. Pero se lo está permitiendo desde el momento que lo están promocionando. Es decir, van a crear un título interino a pelearlo entre dos púgiles. Uno, vean ustedes, la última pelea de David Lemieux fue contra David Segarra, el mismo que va a pelear ahora contra el hijo de Chávez, allá por Culiacán. Ese rival, el peruano, es el último rival de Lemieux. Y Lemieux va a pelear por un título interino contra un David Benavides, que de esa manera se va a ver campeón. Hay que ver si da el peso, porque yo también me sigo preguntando qué hace Benavides en 168 libras con los problemas que ha tenido para dar el peso. Pero ese es un tema aparte. Esta es una mala noticia, porque esto lo que significa que la división de las 168 libras va a quedar congelada, quién sabe hasta cuándo. Va a ser exactamente lo mismo que en las 160 libras, que convivían dos campeones.
Por un lado, Canelo Álvarez se vistió de franquicia para no tener que enfrentar a Charlo. Entonces era Charlo y era él los dos campeones, porque en teoría seguía siendo campeón Canelo, pero no lo era. Y pusieron allí a la fuerza a Prepo, a Charlo, para evitar enfrentarlos a uno con el otro. Entonces tenían dos campeones. Ahora, como pasó lo mismo, como querían que se enfrentaran Benavides con Canelo, y Canelo no lo quiere enfrentar, ya sintieron ustedes que inclusive el propio Eddie Reynoso dijo que no lo iban a enfrentar porque no tenía los méritos, entonces el CMB resolvió que haya dos campeones. Entonces, ¿qué hacen con eso? Tienen un campeón interino y la división queda congelada hasta que Canelo se le antoje. Entonces Canelo se va por allá a pelear los títulos que quiera, va a pelear con Jake Paul, va a pelear no sé contra quién más, que seguramente va a pelear contra uno de los ganadores, contra Muchunu o contra Macabu, que es los que van a pelear ahora en enero del peso crucero. O sea, tomó una determinación el CMB antes de saber si Canelo va o no va a pelear, porque todavía falta que se enfrenten los dos africanos y no se sabe después de esa pelea qué va a pasar. No está todavía determinado lo que va a hacer Canelo, pero ya determinaron de que le van a permitir hacer lo que quiera. Y entre lo que quiera está congelar la división. Y esto no es un invento de Pilati. Lo de congelar la división lo dijo el propio Mauricio Sulaimán en uno de mis videos anteriores. Utilicé parte de una entrevista donde dice de que la división va a quedar congelada y no sabe hasta cuándo, quizás durante todo el 2022. El propio Consejo reconoce que van a congelar una división para beneficiar a un púgil y al mismo tiempo van a crear algo anómalo como un cinturón interino. ¿Alguien entiende eso? No, no se entiende. Por esa razón, tanto lo de Rubisay con Cuadras es una mala noticia y esta otra también es una mala noticia. Más le digo, las dos son pésimas noticias, pero en definitiva son la postal del boxeo actual en este cierre del 2021 que nos sigue regalando cosas anómalas, donde da lo mismo despojar a un campeón para generar otro campeón y da lo mismo congelar una división para beneficiar a un campeón creando otro título interino. Un verdadero disparate, un dislate, pero así están las cosas en estos días finales del 2021.